Saludos y bendiciones para todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. Es un gozo, es una alegría estar nuevamente con vosotros para compartir juntos la palabra preciosa de Dios, ese alimento espiritual que nutre nuestra alma y nos fortalece cada día. El tema de hoy lo he enfocado sobre la identidad y la misión de Jesús. La identidad, que significa quién es, y la misión, lo que hizo. En Lucas capítulo 2 vemos el pasaje, lo vamos a estudiar desde el versículo 39 al 52, y vemos que en el Evangelio de Lucas es el más cuidadoso al mostrarnos la humanidad perfecta de Cristo sin perder jamás el punto de vista de su divinidad eterna. En estos versículos tenemos un pasaje único, el único relato bíblico de la infancia de Jesús más allá de su nacimiento. Aquí no vemos milagros, ni multitudes, ni sermones, pero vemos algo igual de glorioso, la revelación de quién es Jesús y para qué vino a esta tierra. Este pasaje nos enseña que antes de predicar el reino, Jesús lo vivió y lo hizo de una manera humana, real. Antes de enseñar con autoridad, aprendió en obediencia, y antes de ir a la cruz se sometió a la voluntad y el plan del Padre. Jesús crece bajo la voluntad soberana de Dios, y el niño, dice el pasaje, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios, y la gracia de Dios estaba sobre él. Lucas resume casi 12 años de vida en una sola frase, no porque no fueran importantes, sino porque eran años normales, y precisamente ahí está la enseñanza. La verdadera humanidad de Cristo. Jesús creció humanamente de manera normal y natural. No aparentó ser humano, lo fue. Creció físicamente, creció intelectualmente, también creció emocionalmente y espiritualmente. Cristo no vino como un adulto caído del cielo, sino como un bebé, como un niño que dependía de sus padres, aprendía a hablar, a leer las Sagradas Escrituras y a trabajar con sus manos. Aquí vemos que Dios valora los procesos. Vivimos en una época que lo quiere todo rápido, pero el Hijo de Dios pasó 30 años preparándose para 3 años de ministerio. Luego tenemos la gracia de Dios que reposaba sobre él. No dice que Jesús buscaba la gracia, sino que la gracia de Dios estaba sobre él. Eso nos recuerda y nos enseña que su identidad no se construyó desde el esfuerzo humano, sino desde el propósito eterno del Padre. Y aquí hay una aplicación para nosotros. Si el Hijo Eterno aceptó crecer, esperar y madurar, ¿quién somos nosotros para despreciar los tiempos de Dios? En segundo lugar, tenemos que Jesús es consciente de su identidad divina. Aquí llegamos al corazón del pasaje. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús se queda en el templo, no por rebeldía, sino por identidad. Jesús no se pierde, se queda. Y se queda en el lugar que revela su verdadera identidad, el templo, la casa de Dios. Mientras José y María le buscan, Jesús está afirmando algo mucho más profundo. Él no solo es hijo de José y María, es hijo del Padre Celestial. Luego vemos una sabiduría que asombra. No está enseñando como un rabino adulto, sino preguntando y respondiendo, mostrando una comprensión natural de la palabra. Esto nos enseña algo muy importante. La sabiduría de Jesús no era arrogancia, su conocimiento no era para exhibirse, su identidad no necesitaba imponerse, era reconocida. La primera declaración pública de su misión la encontramos, y esta es la primera vez que Jesús habla en el Evangelio de Lucas, y no es casualidad lo que dice, me es necesario. Esta expresión aparece muchas veces en el Evangelio de Lucas y siempre apunta a la voluntad divina. Era necesario que naciera, era necesario que padeciera, era necesario que muriera y era necesario que resucitara. Desde niño Jesús sabía que su vida no le pertenecía, vivía para los asuntos del Padre. Por eso la verdadera identidad del creyente se define cuando entiende para quién vive.
En tercer lugar, vemos que Jesús sometió en obediencia a su misión. Este detalle es glorioso. Dice que descendió con ellos, con José y María, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. El Hijo de Dios, el Creador del universo, el Verbo eterno, se somete a padres humanos imperfectos. La obediencia como parte de la misión. Jesús no solo vino a morir por nosotros, sino a obedecer por nosotros, o sea, a enseñarnos a obedecer. Su obediencia activa es tan salvadora como su muerte expiadora. Nazaret no era el lugar del reconocimiento, sino del anonimato, pero allí también estaba la voluntad del Padre. Muchas veces queremos cumplir la voluntad de Dios sin aceptar el lugar donde Él nos pone. Y en cuarto lugar, Jesús estaba creciendo en equilibrio perfecto. Dice el pasaje, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Este versículo es un relato completo de cómo debe ser el desarrollo humano según Dios. Sabiduría, que es una mente buscando la sabiduría divina. Estatura, cuerpo físico. Gracia para con Dios, una vida espiritual. Y gracia para con los hombres, una vida espiritual y una vida de relación interpersonal con las personas que le rodeaban, siendo un gran ejemplo. Por eso Jesús decimos que creció en equilibrio. No fue un crecimiento místico desconectado de la realidad, ni tampoco un crecimiento religioso sin compasión. Fue perfectamente humano y fue perfectamente santo. Como conclusión, decir que este pasaje de Lucas nos muestra que Jesús sabía quién era. Jesús sabía para qué había venido. Jesús aceptó el plan del Padre. Jesús vivió en obediencia antes de predicar. Jesús creció antes de manifestarse. Antes de la cruz hubo un Nazaret. Antes del ministerio público hubo silencio. Y antes del sacrificio hubo obediencia y sujeción. La identidad de Cristo estaba anclada en el Padre y su misión definida por la voluntad divina. Por eso os dejo con estas preguntas. ¿Sabes quién eres en Cristo? ¿Estás dispuesto a crecer, esperar y obedecer? ¿Te has ocupado de los asuntos del Padre, incluso cuando nadie te ve? Porque Dios no solo usa a los que brillan en público, sino a los que son fieles en lo oculto. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Recibe un caluroso abrazo y la bendición del Padre. Que el Señor te bendiga.